Buenos días, licenciado Arroba, a usted, al economista Calderón y a toda la audiencia de Radio Sucre. Muchas gracias, doctor. Usted es un hombre que conoce, un reconocido constitucionalista en el país. ¿Nos puede dar su opinión sobre el llamado al presidente de la República a la Asamblea y su posible destitución? Bueno, yo quisiera comenzar por manifestar que esta institución que ha llamado tanto la atención en los últimos tiempos en el Ecuador, que se conoce vulgarmente con el nombre de muerte cruzada, y que está establecido en 2 artículos de la Constitución, el 130, cuando es la función legislativa la que la utiliza, y el 148, que es cuando el presidente de la República disuelve la Asamblea, es una institución un poco ajena a nuestra constitucionalismo tradicional. Nosotros somos un país de régimen presidencial, y esto de la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea o la destitución por motivaciones políticas de un presidente de la República es propio de los países de régimen parlamentario. Eso ocurre en Inglaterra, cuando el gobierno pierde la mayoría parlamentaria y entonces el gobierno se cae, simplemente porque no es del agrado de la forma como gobierna a la mayoría parlamentaria. Pero en el caso ecuatoriano no es así, porque en el Ecuador tenemos un presidente de la República elegido por votación popular, a distinto de lo que ocurre en los países del sistema parlamentario, donde el presidente de la República es elegido por el Parlamento. Entonces, esta es una institución nueva que no ha sido utilizada en la historia del constitucionalismo ecuatoriano, y ha traído estas dificultades y ha traído estas sorpresas. Pero está en la Constitución, y en consecuencia es una posibilidad efectivamente de que ello ocurra. El primero que habló sobre la muerte cruzada en estos últimos tiempos fue el propio presidente Guillermo Lasso, que de una u otra forma habló de un triunvirato de la conspiración y mencionó 3 nombres de políticos, si mal no recuerdo, de Correa, de Nebot y del señor de Pachacuti, del presidente de la CONAIE. Isa. El señor Isa. ¿No? Y su argumento fue que la Asamblea Nacional estaba entorpeciendo la aprobación de la ley que quería él que se tramite con carácter urgente y que trataba diferentes temas cuando la Constitución lo prohibía. Luego reculó y dio paso a el envío de una ley tributaria, luego enviar la ley de carácter laboral, etcétera, ¿no? Ahora ya no es el presidente de la República el que quiere utilizar la muerte cruzada, sino aparentemente una minoría, llamémoslo así, de la Asamblea, como es el UNES y algún sector de Pachacuti. Entonces, ambos casos son casos en donde se pone de manifiesto una intencionalidad de carácter político, de utilizar un mecanismo constitucional para conseguir un objetivo, para conseguir un fin. Tema que está en la Constitución y que en consecuencia tiene que ser tratado con las connotaciones constitucionales que tiene. Ahora, ¿cuál es la causal por la cual se pediría la destitución del presidente de la República? La causal número 2 del artículo 130. ¿Qué dice esa causal? Que se puede pedir la destitución cuando existe conmoción interna y grave crisis política. Y en esto hay que ser muy cuidadoso en la utilización de los términos, porque vea usted que el propio presidente de la República ha decretado 2 estados de excepción que han sido aprobados por la Corte Constitucional, el uno por el problema carcelario y el otro por el de la inseguridad y delincuencia. Y en ambos casos, la fundamentación del presidente de la República ha sido que existe conmoción interna. De tal manera que el tema de la conmoción interna ya está probado, llamémoslo así, por la propia declaración del presidente de la República. Lo que tendría que la Asamblea Nacional decir es: existe, además de conmoción interna, crisis de carácter político. De tal manera que estos son temas que implican manejos políticos y que como tal tienen que ser resueltos por la Asamblea, que es un ente absolutamente político, representa a todas las fuerzas políticas que han sido votadas
mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las elecciones democráticas que sí existieron. Yo no creo que hay que llamarse a la alarma porque se utilizan sistemas constitucionales. Lo que hay que reflexionar es si esta institución de la muerte cruzada le conviene o no le conviene al desarrollo institucional del Ecuador. Es una institución nueva que consta, como ya lo digo, en la Constitución del 2008, pero que antes nunca ha existido en el Ecuador. Hay dos situaciones, mi querido doctor. La primera, todo lo que usted dice se redunda exclusivamente en votos. Si hay mayoría, aunque esté equivocada la Asamblea, lo aceptan. Si no hay la mayoría, aunque tenga razón la Asamblea, no pasa. Esa es una. La otra, la muerte cruzada es una. Y la otra es el pedido de destitución de la Asamblea del Presidente de la República, de estas minorías, como usted bien lo ha llamado. La muerte cruzada la puede aplicar el Presidente de la República y el pedido de destitución lo está aplicando la minoría de la Asamblea Nacional. ¿Así es? Así es, así es. Hay que distinguir dos casos que son de competencia de la Asamblea Nacional. El uno es el juicio político y el otro es la destitución. El juicio político está en el artículo 129 y las causales de juicio político son violaciones a la ley, básicamente a la ley penal. Cuando hay concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, peculado, delitos de genocidio, de tortura. Allí se puede iniciar un juicio político contra el presidente de la República. Pero en el caso de la destitución, las causales son distintas. La grave crisis económica, la grave crisis política y la conmoción interna y el arrogarse funciones que no le competen a la función ejecutiva. Esas son las causales. La causal de arrogarse funciones que no le competen al presidente de la República tiene que ser previamente calificada por la Corte Constitucional. Así es. Pero la causal de grave crisis política y conmoción interna no tiene que ser calificada previamente por la Corte Constitucional. Y el procedimiento es absolutamente sumario y depende de la mayoría, porque para poder destituir al presidente de la República por esta causal se requieren en la práctica 92 votos. Sumando los votos de UNES, más los votos de Pachacuti, en caso de que Pachacuti entero vote a favor de la destitución, no se alcanzan los 92 votos. De tal manera que, como se ve en el panorama, si bien la posibilidad existe, en la práctica esto no se va a producir. Pero entonces, lo importante es que se actúe tanto de parte de la función ejecutiva como de parte de la función legislativa con sobriedad, que no se amenacen mutuamente. Las amenazas comenzaron por el presidente Lasso, amenazando con disolver a la Asamblea. Ahora, una minoría de la función legislativa está amenazando con la destitución del presidente de la República. Ninguna de las dos cosas le conviene al país. Al país lo que le conviene es que de una u otra manera haya progreso, haya trabajo y haya el goce de los derechos constitucionales por parte de los ciudadanos para que todos podamos de alguna manera vivir con dignidad. Así es, 19 minutos para las 8 de la mañana con el doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista, economista Calderón. Gracias, licenciado doctor Castro, buenos días. La Corte Constitucional resolvió en días anteriores que el último estado de excepción decretado por el presidente de la República tenga vigencia solamente un mes, no 60 días, no 2 meses. Ese mes está próximo a cumplirse. Deberíamos de asumir que habiéndose dado ese hecho de que termine ese estado de excepción, la relación de conmoción interna desaparece como causal para una destitución o no. Bueno, primero que el presidente de la República podría prorrogar por 30 días más este decreto de estado de excepción. Lo que yo he manifestado es que el tema de la conmoción interna ya está existiendo en el país porque lo ha decretado el propio presidente de la República a través de sus estados de excepción. Y que lo único que tendría que probar, en caso de haber mayoría en la Asamblea Legislativa, es que además existe crisis política, grave crisis política. Pero por eso mismo, discúlpeme doctor, por eso mismo,
terminando el estado de excepción, se debería de entender ipso facto que termina la relación de conmoción interna. Bueno, en ese sentido de la delincuencia a la que se refiere el presidente de la República, desde el punto de vista de una declaratoria de estado de excepción, pero podría ser alegado también por el Parlamento Nacional. Existe una delincuencia desbocada, existe una inseguridad ciudadana, existe conmoción interna por ese motivo. Es decir, no se requiere que haya una declaratoria de estado de excepción declarando la conmoción interna para que la conmoción interna sea una causal esgrimida dentro de la función legislativa. Lo que yo he tratado de decir, quizás no me expresé bien, es que el propio presidente de la República tiene que tener un poco de cuidado en las cosas que decreta, porque si él está decretando que existe estado de conmoción interna, él mismo se está poniendo con un pie en la rueda en el carro de la destitución, consagrado en el artículo 130 de la Constitución. Entonces, no se puede decretar estados de excepción queriendo con esto en 30 días o en 90 días superar situaciones que son de carácter estructural, que no van a ser superados por el estado de excepción, porque eso realmente desanima y decepciona a los ciudadanos. Vea usted qué ha resultado con este estado de excepción. La delincuencia ha disminuido considerablemente, la verdad no, y entonces la gente dice de que ha servido el estado de excepción. Pensamos que esta era la salvación y no resulta tal, porque no se puede corregir en 30 o en 90 días problemas que se arrastran estructuralmente, que tienen que ser enfocados de una manera mucho más profunda que la simple declaratoria de estado de excepción y de sacar a las Fuerzas Armadas a ayudar a la policía en el control de la delincuencia. En función de esa semántica, mi querido doctor Castro, bien pudiéramos decir que el señor presidente de la República tiene muy malos asesores para establecer causales del estado de excepción. Yo diría que sí, porque con las malas relaciones que existen entre el presidente y un amplio sector del Parlamento, porque no se olvide de que si usted une a los social-cristianos, a Pachacuti y a UNES, ya tenemos prácticamente una mayoría en el Parlamento contraria al régimen, aun cuando obviamente los social-cristianos y UNES no siempre coinciden con Pachacuti y viceversa, es decir, cada uno tiene su propio andarivel, pero ninguno de ellos tiene buena relación con el presidente de la República, y entonces el presidente de la República debe andar con cuidado y debe saber que las reglas democráticas implican que hay que tener diálogos, y que los diálogos tienen que ser para todos. No se puede excluir, por ejemplo, a UNES de un diálogo nacional, que si representa el 50% de la población ecuatoriana, de acuerdo con las votaciones de la elección al presidente de la República y a legisladores. De tal manera que hay que abrir un poco la mente y no tener esas actitudes maniqueas a las que yo me he referido varias veces, de considerar que hay un sector bueno y un sector malo de la población. Él es presidente de todos los ecuatorianos y debería de gobernar para todos y con todos. Lamentablemente, mi querido doctor, es una gran verdad. Pero en el fondo de todo este problema, definitivamente lo que hablan son los votos. Si no hay los votos en la Asamblea, no camina nada. Si hay los votos, camina cualquier desfachatez, mi querido doctor. Así resulta, en la práctica resulta eso, y efectivamente por eso a lo que tenemos que aspirar es a la conciencia de los legisladores y de la función ejecutiva encabezada por el presidente de la República, para que no utilicemos estas amenazas de la muerte cruzada, ¿no? Que yo te disuelvo a ti como asamblea porque yo tengo la facultad del 148, o que yo te destituyo a ti como presidente porque yo tengo la facultad del artículo 130 de la Constitución. Y que no se manosee la Constitución para fines de carácter personal o partidista, y que utilicemos más bien la Constitución para hacer realidad lo que ella dice, que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución. Y los derechos consagrados en la Constitución implican la vida digna de parte de todos los ecuatorianos, y cosa que realmente la gran mayoría de los ecuatorianos no tienen.
Es una gran verdad, doctor, pero hay otra situación con lo que lo estoy escuchando. 13 minutos para las 8 de la mañana, 13 para las 8, con el doctor Iván Castro Patiño, experto constitucionalista. El presidente Lasso, podríamos decir, ha agotado la posibilidad de diálogo con todo el mundo, y o lo rehuyen o simplemente no quieren ir, y tanto como asambleístas como las fuerzas sociales del país. ¿Qué hacer ante un escenario de esa naturaleza? Hay que ser menos ortodoxo, es decir, vea usted lo que ha ocurrido en Chile, que es un país mucho más rico que el Ecuador, con una clase media mucho más poderosa que el Ecuador, en donde hay un nivel de vida mejor que el ecuatoriano, en donde ha existido un presidente de la República que tiene más o menos la misma línea que el presidente Lasso, ¿no? Una línea neoliberal, llamémosla así. Y vea usted el estallido social que ha existido en Chile, que ahora existe pues paralelamente al funcionamiento de las instituciones normales, una asamblea constituyente que va a dictar una nueva constitución, y que se está pidiendo la posibilidad del impeachment contra el presidente Piñera, justamente por el caso de los Pandora Papers. No podemos nosotros, como sociedad en el Ecuador, llegar a los extremos que ocurrieron ya en Chile hace pocos meses y que han dado lugar a toda esta crisis política que existe. No podemos aplicar a rajatabla políticas de carácter neoliberal sin darnos cuenta de la gravedad de la situación económica del país y de la necesidad de que la gente subsista. Hay personas que ganan o que viven con $1 o con $2 diarios. Esas personas se les sube el pasaje de los urbanos, por ejemplo, van a tener o que movilizarse o que comer. O comen o se movilizan. Porque no tienen otra manera de hacerlo. Porque no ganan ni siquiera $1 o $2 diarios para su sustento. En consecuencia, hay que tener una postura en donde realmente se tenga compasión de este gran conglomerado de ecuatorianos que buscan ser amparados por un gobierno que piensa en todo, pero fundamentalmente en darle trabajo, en darle dignidad a esta mayoría desprovista de estos derechos fundamentales. Ok, doctor, le agradecemos infinitamente sus comentarios, definitivamente apegado a la Constitución de la República como uno de los mejores constitucionalistas del Ecuador. Nos hacen mucho bien al país, mi querido doctor. Gracias a usted, licenciado, por su entrevista y por su amabilidad, lo mismo al economista Calderón. Muchas gracias al doctor Iván Castro Patiño, experto constitucionalista.